Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la certificación antilavado de dinero. Para ser un poco más específicos, estaremos hablando de la certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para hablarnos de este tema nos acompaña el licenciado Iván Alemán Loza, quien es vicepresidente de Supervisión y de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Licenciado, muchas gracias por venir al programa, bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ti, un gusto estar acá con ustedes en su programa. También nos acompaña un experto en el tema, que es el doctor Ramón García Gibson, quien es investigador e invitado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenido, doctor, muchas gracias por tenerlo aquí nuevamente. Gracias, Luz María, gracias por la invitación. Quisiera que comenzáramos a hablar de un par de generalidades acerca del lavado de dinero. Ya hemos hablado en otras ocasiones de qué es, pero valdría la pena volver a mencionar qué es el lavado de dinero y de qué manera se encuentra regulado en nuestro país. Claro, Luz María, el lavado de dinero tiene diferentes percepciones. La que pudiéramos considerar más tradicional es toda aquella operación que el delincuente trata de realizar para ocultar ese dinero procedente de forma ilícita y mezclarlo ya sea en el sector financiero o en la economía nacional, pues para darle ese lado lícito a la operación. Lo tenemos también tipificado en nuestro Código Penal Federal, con diversas conductas que tipifican el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y también existe la ley, ¿no? Tenemos la ley federal en la que, bueno, de alguna forma también se describen algunos efectos preventivos para entidades financieras y no financieras, que es un tema muy importante también. Bueno, y valdría la pena también mencionar la regulación internacional. ¿Existe alguna legislación internacional en la materia? Existen diversos organismos internacionales que tratan el tema de la prevención del lavado de dinero. Uno de los más importantes es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene 40 recomendaciones muy importantes que los países miembros de este Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, implementan en sus diversos procesos preventivos. Cabe hacer mención que México es miembro del GAFI de pleno derecho desde el año 2000 y ha implementado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional a través de las disposiciones de carácter general que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través también de la implementación de la Ley Federal Antilavado y, bueno, diversas disposiciones de carácter general. Quisiera que ya empezamos a platicar un poco de lo que es la certificación y que quisiera preguntar al licenciado Alemán, ¿en qué consiste esta certificación en materia de prevención del lavado de dinero por parte de la Comisión y saber por qué se está dando esta certificación? Empiezo por tu segunda pregunta. ¿Por qué? Porque necesitamos generar mayor confianza en el sistema financiero mexicano y obviamente con todas las instituciones financieras y actores que estamos involucrados en la materia. Estas medidas de confianza, entre otras que hemos aplicado en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, están, por ejemplo, algo que le llamamos el tablero de control, que lo puedes verificar en la página, y que es el listado de las instituciones en las que damos a conocer el nivel de cumplimiento que tienen. Otras medidas de confianza, por ejemplo, evidentemente, el dictamen técnico en materia de prevención del lavado de dinero para los sujetos únicamente supervisados en esa materia, como centros cambiarios, transmisores de dinero o SOFOMOS no reguladas, que anteriormente no existía ese requisito, ahora existe previo a que comiencen a operar. Entonces la certificación está inserta en este proceso de generación de confianza. La certificación es un proceso que nos va a permitir constatar a una fecha determinada que las personas que nos dedicamos a los temas de prevención del lavado de dinero contamos con un conocimiento estándar y con un conocimiento mínimo en la materia. Es decir, que tenemos las habilidades y los conocimientos normativos necesarios y adecuados para poder llevar a cabo nuestras funciones. Y bueno, ¿en qué consiste esta certificación de la que ya estamos hablando? La certificación fundamentalmente es acreditar una evaluación que es bajo la metodología Ceneval, y esa evaluación nos va a permitir saber que las personas involucradas, por ejemplo, un oficial de cumplimiento o un auditor externo independiente, cuenta con esos conocimientos y por ende puede llevar a cabo las actividades de verificación normativa en los temas de prevención del lavado de dinero.
¿A quiénes va dirigido? Bueno, ahorita ya nos mencionaba el oficial Fundamentalmente, oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que se dedican a los temas de prevención del lavado de dinero. Evidentemente, habrá un momento dado en el que tengamos que determinar de manera casuista qué tipo de personas deben estar certificados. Pero, por ejemplo, incluso también te pudiera decir que en los inspectores de la Comisión Nacional Bancaria de Valores se va a tener esta obligación de certificarse. ¿Nada más ellos están obligados o quiénes están obligados? Fundamentalmente es este universo: oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que se dedican a estos temas. Pero estos demás profesionales, o sea, no es obligado. Así es. O sea, obligados, oficiales de cumplimiento y auditores externos. Es correcto. Perfecto. Yo quisiera que nos hablara el doctor García Gibson acerca de cuál es el papel que juegan los auditores y consultores externos en la prevención del lavado de dinero. Bueno, como lo menciona el licenciado Alemán, es muy importante, digo, estas funciones tanto del oficial de cumplimiento dentro de una institución financiera como de los auditores externos de la misma. El oficial de cumplimiento, bueno, es una figura que proviene, pudiéramos decir, del derecho anglosajón, que es la figura del compliance officer. Lo tenemos en las diversas disposiciones de carácter general, en las que dicho oficial de cumplimiento debe formar parte de las estructuras internas de las entidades financieras. Este oficial de cumplimiento, entre sus funciones importantes, tiene la de alguna manera supervisar que internamente en el día a día se cumplan estas disposiciones de carácter general, bueno, que contienen preceptos como lo es el conocimiento del cliente, que considero que es la columna vertebral de la prevención del lavado de dinero, la identificación de los mismos, el que la institución tenga sistemas automatizados de monitoreo, en fin, diversas actividades. En cuanto al auditor externo, de alguna forma las disposiciones de carácter general piden que haya una revisión anual del debido cumplimiento con estas disposiciones de carácter general. De ahí la importancia que tanto el oficial de cumplimiento como el auditor externo tengan esta certificación para, como menciona el señor vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria, se tenga un estándar de conocimiento acreditado de estas personas. Realmente creo que este esfuerzo de certificación es una mejor práctica muy importante que está implementando México. Creo que es pionero en este tema y que, bueno, pues puede ser digna de ser probablemente implementada en otros países, ¿no? Porque es muy novedosa y es una, como lo mencioné, mejor práctica muy importante. Y a su parecer, desde el punto de vista del consultor, ¿cuál es la importancia de certificarse en materia de prevención del lavado de dinero? Bueno, en cuanto al consultor, ese es un tema relevante porque algunas firmas de consultoría realizan también la función de auditoría externa, ¿no? Dentro de los servicios que ofrecen, pudieran tener de auditoría externa, y bueno, de ahí es la importancia a que exista un universo de consultores que tengan ese conocimiento acreditado, ¿no?, ante las diferentes instancias, y bueno, de alguna forma se tenga la confianza en el sujeto obligado que va a contratar sus servicios de que dichos despachos de consultores tienen esta certificación. Entonces, es muy importante. Bueno, hace un momento cuando nos decía cuál era el nombre del oficial de cumplimiento en Estados Unidos, mencioné el compliance, y es algo que yo quisiera que no dejáramos de tocar. ¿Cuál es la importancia del compliance y si ayuda? Ya tuvimos también un programa en el que hablábamos del compliance. Si ayuda a que se pueda prevenir de mejor forma el lavado de dinero. Sin duda, el oficial de cumplimiento es la persona responsable al interior de las instituciones financieras de llevar a cabo las actividades de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Evidentemente no es la única figura, está el oficial de cumplimiento, está también los comités de control y de comunicación, en los cuales también se procesa cierta toma de decisiones, por ejemplo, la aprobación de un manual de políticas, de procesos, de control en los temas de prevención del lavado de dinero. Pero fundamentalmente el oficial de cumplimiento es una figura clave. Por eso
todas las disposiciones y la normativa en un primer momento está enfocada a este oficial de cumplimiento. Posteriormente lo comenzamos a abrir a otro tipo de figuras como el auditor externo independiente. Pero es fundamental generar confianza en todas las instituciones financieras de que la persona responsable de estos temas cuenta con los conocimientos para poder llevarla a cabo. Y yo platicaba hace rato lo que es la confianza entre las propias instituciones. Sea una institución grande, una institución pequeña o una institución mediana, debe existir la misma confianza de que las personas que están desempeñando ahí sus funciones cuentan con estos conocimientos. Y estos actores, como el oficial de cumplimiento, ¿solamente son obligados a contar con esta figura para las instituciones financieras o también para las otras instituciones vulnerables, ¿no? que así les llama la ley? Las actividades vulnerables que se mencionan. Mira, el oficial de cumplimiento está previsto para las instituciones financieras. En el ámbito de la ley antilavado, evidentemente se cuenta con las actividades vulnerables, se regula a las actividades vulnerables, se establece la obligación de dar avisos a la Secretaría de Hacienda cuando se realicen cierto tipo de actividades, pero ya estamos hablando de otro tipo de instituciones reguladas, como son los temas de compraventa de autos, como son los temas de compraventa de joyas, etcétera. Allí en la ley antilavado hay un pequeño capítulo que se refiere a las entidades financieras. Sin embargo, la ley antilavado remite a los ordenamientos específicos de las leyes financieras para regular este tipo de actividades. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la certificación antilavado de dinero, así le podemos llamar, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo quisiera preguntarle al licenciado Alemán, ¿cuáles son los beneficios que trae esta certificación? ¿Cuáles son los beneficios que ve la comisión? También quisiera preguntarle de igual forma al doctor García Gibson, desde su punto de vista también, ¿cuáles son los beneficios, ¿no? Comencemos con usted. Gracias por la pregunta. Primero te diría que el beneficio fundamental, como ya lo indiqué, es la generación de confianza. Pero un segundo punto, evidentemente, estandarizar conocimientos. Hoy en día no necesariamente tenemos la certeza de que todas las personas que están involucradas en los temas de prevención del lavado de dinero al interior de las instituciones cuentan con ese mínimo de conocimientos. Entonces vamos a establecer, si me permite la expresión, una especie de piso. Entonces nos genera también certidumbre en ese aspecto, la estandarización de conocimientos. 3, muy importante, genera también una mayor competencia y calidad en el contenido de la oferta educativa. La oferta educativa, evidentemente, a cargo de las instituciones que existen en este país y que cuentan, evidentemente, con su regulación particular. Pero en ese sentido, la generación de una oferta mayor con contenidos de más calidad y actualizados también está presente. A grandes rasgos, te diría que estos son los 3 beneficios fundamentales. Existen otros, por ejemplo, hoy en día no tenemos, desafortunadamente, una relación adecuada de los auditores externos independientes, ni tampoco le damos seguimiento a sus actividades. Una vez que terminemos con el proceso de certificación, habremos de tener ya una relación y un control respecto de las actividades de los auditores externos independientes. Ese es otro beneficio que pudiera apuntar. Fundamentalmente te diría que estos son los beneficios que visualizamos en el corto plazo. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los beneficios que usted considera? Adicional a los comentados, considero que es muy importante el que los diferentes actores del sector financiero, sobre todo en el campo de la prevención del lavado de dinero, conozcan y tengan una experiencia importante en cuanto a la aplicación de las diversas disposiciones de carácter general que existen. El temario, ¿no? El temario que ha sido ya publicado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, contiene muchísimas de estas disposiciones y normatividad aplicable para el cumplimiento de la función. Simplemente en cuanto a disposiciones de carácter general, todas las entidades del sector financiero tienen estas obligaciones que cumplir a través de las mismas en cuanto a la prevención del lavado de dinero. Además, como se ha mencionado, existen también temas en el ámbito internacional
que si bien a lo mejor en el día a día no son de la práctica cotidiana de los oficiales de cumplimiento o auditores externos, es importantísimo que los conozcan, ¿no? Existe actores importantes como son tanto el Comité de Basilea, tenemos, como lo mencioné, el Grupo de Acción Financiera Internacional, tenemos el Grupo Egmont, que integra todo lo que son las unidades de inteligencia financiera. En fin, el conocer esta materia creo que es fundamental, sobre todo para las personas que realizan esta función preventiva. Un punto muy importante y una ventaja adicional es esta, ¿no? Que tal vez en el día a día de la función del oficial de cumplimiento vaya mucho a lo que es este cumplimiento de las disposiciones de carácter general, por lo que es importante que conozcan, ¿no? De dónde vienen, cuál es el ámbito internacional, cuáles son sus fuentes. Y bueno, yo he visto el temario y lo considero muy acertado, lo considero que contiene todo lo que debería tener este temario para el estudio de la certificación, y bueno, nos va a dar mucho la certeza de que las personas que logren obtenerla pues van a tener ese conocimiento importante de la normatividad aplicable. Existen algunas otras certificaciones internacionales, pero la gran ventaja de la que está por otorgar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es que también contiene y tiene mucho énfasis en lo que es las disposiciones aplicables en México, ¿no? Todo lo que es toda esta normatividad aplicable en México, que bueno, que además de la internacional es fundamental que conozcan los actores en el campo preventivo del lavado de dinero. Tenemos dos factores importantes en lo que es el tema de la prevención del lavado de dinero y también lo que es la persecución del delito. Considero que esta certificación obviamente está enfocada a lo que es la prevención del lavado de dinero. Y bueno, ya nos comentaba que la certificación, bueno, para certificarse tendrían que aprobar un examen, ¿no? Pero se darán cursos para como apoyo para poder presentar este examen. Gracias. Mira, la oferta educativa queda en manos de las universidades. Lo que es importante para la comisión, y evidentemente lo retroalimentamos cuando la propia universidad nos pide auxilio en ese sentido, evidentemente con pleno respeto a la autonomía de las universidades, lo que es importante para nosotros es que los contenidos sean actuales y sean mejores. Ya lo comentaba ahorita el doctor, quiero también hacer énfasis en ese punto. Es una certificación fundamentalmente doméstica, sin desconocer el ámbito internacional, que es muy importante y que existen certificaciones en ese sentido. En el caso de la certificación en temas de prevención del lavado de dinero que estamos ahora ejecutando en México, es evidentemente doméstica. Y esto me da la pauta para comentar que las principales universidades de este país han estado involucradas en este proceso de certificación, aportando conocimientos a través de los expertos que han designado y retroalimentando también lo que es el propio proceso de certificación. Y esto también, si me permites, me da la pauta para apuntar algo. El proceso de certificación, si bien es responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo que es en sí la evaluación no se controla en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tenemos por una parte a Banco Mundial como nuestro gran observador del proceso. También tenemos, como ya lo indiqué, a Ceneval, que bajo su metodología se lleva a cabo toda la evaluación, y por otra parte tenemos a universidades de primer orden en el país que están involucrados con nosotros. ¿Y tienen ustedes indicados algún calendario en el que se pongan las fechas en las que se realizarán estos exámenes? Así es. El 13 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario con base en el cual se va a llevar a cabo el proceso de evaluación. Este proceso tomará más o menos un año. Arranca ahora ya en junio de este año, fundamentalmente con las instituciones de crédito y con las uniones de crédito para una próxima evaluación, y ya tenemos una fecha para una primera evaluación que será el 29 de agosto. Está ahorita el proceso de solicitudes, todo vía plataforma tecnológica,
y la evaluación se presentará también en las propias universidades con la plataforma y con la metodología Ceneval. Excepcionalmente, y es por un tema de capacidades, no de otra índole, habrá también oportunidad de presentar este examen en las instalaciones de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero este examen también se podrá realizar en distintas entidades del país, o tendrían que ser, o está centralizado en el Distrito Federal. En un primer momento se aplicará en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey. Eso también evidentemente por un tema de instalaciones y de uso de la plataforma tecnológica. Por supuesto que lo ideal es poco a poco, conforme vayamos avanzando, ir teniendo una mayor cobertura geográfica, pero por ahora me parece que estas 3 zonas metropolitanas son clave y realmente ahí se concentra también gran parte de lo que son los sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Tienen alguna capacidad establecida, por ejemplo, para certificar este agosto, aplicaremos el examen a tantas personas? Así es. En un primer momento lo que hacemos es verificar quiénes tienen la obligación de presentar la evaluación. Por ejemplo, en esta primera convocatoria estamos hablando más o menos de un universo de 140 personas. No obstante eso, estamos ampliando los lugares incluso hasta 450 personas. Le daremos prioridad evidentemente a la persona que tiene la obligación de presentarlo. Pero también, conforme vayamos avanzando, veremos la posibilidad, con base en las propias instalaciones y de las universidades, el que se amplíe para otras personas que realicen su solicitud y quieran presentar su evaluación, porque evidentemente las personas que voluntariamente lo quieran hacer también tendrán cabida, porque te implica incrementar tu currícula y tener una mayor presencia en el mercado. ¿Cómo se enteran las personas obligadas? Digo, yo lo entiendo más fácil en las instituciones financieras que son más grandes, pero en las instituciones financieras que son pues, más pequeñas, ¿cómo se enteran de que hay que cumplir con este requisito de certificación? Sí, amén de que obviamente tenemos los avisos en la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o también vía tweet, evidentemente también por norma publicamos en el Diario Oficial de la Federación todo lo que es la normativa e incluso también la convocatoria a través de la cual se abre el proceso de presentación de solicitudes. Entonces, constantemente, pues la recomendación es verificar la página de la comisión y estar en contacto allí en las redes sociales. Quisiera que nos platicara por qué usted me mencionaba antes de entrar a grabar que es un reto para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores este proyecto, esta certificación. ¿Por qué es un reto? Es un reto para empezar porque es un proceso inédito, no solamente en México, a mi entender en América Latina y a nivel mundial habrá algunos procesos similares, pero como este me parece que es inédito. Ese es el primer punto. Segundo, evidentemente, porque tenemos que ejecutar la norma de manera pronta. La certificación surge con la reforma financiera publicada en enero de 2014. Estamos a poco más de un año ya comenzando con el proceso, entonces también nos ha implicado un reto importante. Otro reto también, evidentemente, es estar sentado con varias universidades, con expertos y trabajando con la metodología Ceneval, porque en particular en la Comisión Nacional Bancaria de Valores no habíamos tenido una experiencia similar en este tipo de procesos. Es sumamente enriquecedor trabajar con las universidades y trabajar con Ceneval, pero aparte también implica un reto en la forma de trabajar y de pensar, porque lo que tenemos que hacer es que el proceso de certificación sea transparente, sea objetivo y sea confiable. Si pudiéramos como delimitar cuáles son, cuál es la participación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en este proceso de certificación y también hablar de si trabajan con algunas otras instituciones. Ahora ya me mencionaba el Banco Mundial, la Comisión Nacional, el Ceneval. ¿Con quiénes trabajan y cuál es la participación de la Comisión? Sí, la participación de la Comisión fundamentalmente te diría es en 2 aspectos. Uno, tenemos la responsabilidad de emitir el certificado de que la persona acreditó una evaluación. Una vez que Ceneval nos muestra y nos da a conocer el resultado de la evaluación. 2, somos los grandes coordinadores de todo el proceso. A eso se reduciría la participación de la comisión. Evidentemente, tenemos también una actividad que es la de verificar que todas las personas que presenten sus peticiones reúnan los requisitos. Hay requisitos para personas físicas, para persona moral. Y dentro de ese proceso, yo te diría que una responsabilidad importante es que en la comisión sí tenemos la facultad o de suspender el proceso de certificación, por ejemplo, si la persona se encuentra en una lista de personas bloqueadas, o incluso también de revocar la certificación
en caso de que la persona, por ejemplo, hubiera sido sancionada en el sistema financiero. Ahora, ¿con qué otro tipo de de instancias estamos trabajando? Ya lo mencionaba, las universidades. Tenemos, por ejemplo, al ITAM, estamos trabajando también con el TEC, con la Universidad Panamericana, estamos trabajando con la Universidad de Anáhuac, con la Universidad del Valle de México y, por supuesto, también recientemente con el INACIPE para beneplácito de todos nosotros, ¿no? ¿Y por qué, bueno, qué requisitos debe tener alguien para, o sea, qué requisitos sí son necesarios para poder presentar el examen y saber si tienen opción a volverlo a presentar en caso de que no sea aprobado? Empiezo con la segunda. Sí se tiene esa opción. Son 2 oportunidades en el transcurso de un año. Es decir, si no se acredita en una primera evaluación, habrá la posibilidad de una segunda en el mismo calendario de un año. Ahora, ¿qué tipo de requisitos son? Son requisitos muy básicos. Por ejemplo, para la persona física, evidentemente, si cuenta con una profesión que esté titulado, que tenga experiencia, es un año de experiencia, que no haya sido inhabilitado en el sistema financiero mexicano, evidentemente también que no tenga una inhabilitación tratándose de la comisión de algún tipo de delito relacionado con los temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras. En el caso de la persona moral, fundamentalmente se busca, evidentemente, que en sus estatutos cuente con esta función, que se establezca un área específica para llevar a cabo las actividades de verificación normativa en los temas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y desde luego que las personas que trabajen en esa persona moral sean ya certificados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. A grandes rasgos te diría que esos son los requisitos. O sea, y hace un momento nos mencionaba que no esté bloqueado. ¿Cuáles serían los motivos de que alguien estuviera bloqueado? Sí, como tú sabes, existe a nivel internacional desde las propias recomendaciones de Gafi y en otros países, y desde luego México no es la excepción, existe la posibilidad de que se elabore una lista. En el caso de México, esa elaboración le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde si alguna persona fue condenada por un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o está catalogado a nivel internacional como un terrorista, pues esas personas se colocan en esa lista y lo que implica es su congelamiento en el sistema financiero mexicano, es decir, que no puede llevar a cabo ningún tipo de actividad en el mismo. Evidentemente, si una persona se encuentra en esa lista, pues nosotros no pudiéramos expedirle una certificación, aun y cuando conozca mucho de la normativa mexicana, por obvias razones, ¿no? Doctor García Gibson, ¿con esta certificación estamos cumpliendo algún requerimiento o alguna de las observaciones que tiene Gafi para México? Digo, creo que vamos, inclusive sí estamos cumpliendo, pero inclusive vamos, como se mencionó, estamos siendo pioneros en un esfuerzo importante. Quiero hacer un paréntesis en este sentido en el tema de la educación financiera, ¿no? Creo que además de este proceso de certificación, que ayuda, como ya lo hemos mencionado, a tener un estándar en cuanto a al conocimiento de los oficiales de cumplimiento y auditores externos, también se está haciendo un esfuerzo en el tema educativo, en el tema de la prevención del lavado de dinero. Debido a la importancia, de combatir este delito, ¿no? que realmente es un flagelo bastante difícil en lo que es el tema de la delincuencia, todo lo que es la educación en materia de prevención del lavado de dinero se está dando ya en muchas universidades, inclusive ya como una materia optativa en algunas de las carreras, ¿no? de derecho y de otras especialidades, ¿no? Se tiene también en el INACIPE una especialidad en el tema de prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y creo que lo que viene a hacer esta certificación pues también viene a impulsar, este tema de la educación en el tema de la prevención del lavado de dinero. Las universidades están pues enfocando programas, como lo menciona aquí el señor vicepresidente, en el tema ahorita de la certificación, pero también cuentan con diplomados, cuentan con, como lo mencionaba ya, con algunas cátedras en la materia, y eso pues es bienvenido, ¿no? Porque realmente todo lo que abone
a combatir la delincuencia y lo que son sobre todo las finanzas de la delincuencia, creo que es una estrategia muy importante para pues combatirla, ¿no? Dentro de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, pudiéramos decir que en el plano preventivo, obviamente y sin lugar a duda, esta certificación viene a darle un fortalecimiento a México en cuanto al cumplimiento de las mismas en el plano preventivo. O sea, auténticamente, perdón si me permites, estamos, como ya lo indica el doctor, estamos elevando el estándar en México. No obstante que hablamos de una estandarización y de un piso, auténticamente estamos estableciendo muy alto lo que es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de Gafi en México, pero también estableciendo un precedente. Sí. Y si me permite rapidísimo, nada más un paréntesis, para la renovación de la certificación, porque la certificación tiene un término que es de 5 años, hay que renovarlo, porque evidentemente tenemos que estar permanentemente actualizados. Para la renovación se exige incluso horas de capacitación, 50 horas, prorrateadas como el solicitante considere, pero sí debe acreditar ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores que se capacitó al menos durante 50 horas. Y esto de nuevo viene a generar una mayor competencia y aumentar la calidad de los contenidos por parte de las universidades. Justo era el tema que quería tocar. Bueno, este tema del lavado de dinero pues cada vez va cambiando, tanto como hay nuevos delitos en materia de lavado que no se encontraron, se ha ampliado el catálogo. La certificación se renovará cada 5 años, pero ¿cada cuándo ustedes realizarán como una evaluación o actualización de lo que sería el examen? Sí, la idea justamente es, al término de 5 años, ya tener una evaluación distinta, ya trabajada con Ceneval. Para buena fortuna, ¿sería la misma evaluación? ¿O podría cambiar? Porque es mucho tiempo, ¿no? Estaremos migrando, así es. Sí. En un primer momento, esta evaluación está diseñada para la aplicación de exámenes de varias instituciones en este periodo de 1 año. Pero evidentemente estamos trabajando para comenzar a hacer evaluaciones particulares ya dependiendo del subsector de que se trate en el sistema financiero mexicano, enfocado mucho más a la especialización según el tipo de institución de que se trate. Yo te pudiera decir que a la vuelta de 5 años, sin duda alguna tendremos ya otro tipo de evaluación y un examen mucho más ad hoc dependiendo del tipo de institución. Estamos caminando hacia allá. Ese es otro de los retos que hace rato me preguntabas, es un reto fundamental, el tener la capacidad de desarrollar la evaluación y caminar con base en la naturaleza y la operación de las propias entidades para que el día de mañana tengamos no un mínimo de conocimientos, sino auténticamente una especialización en el sistema financiero mexicano. Tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos para concluir con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, nuestro correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de la certificación en materia de prevención del lavado de dinero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay un tema que me pareció muy interesante que hace unos días se realizó un seminario en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el que se hablaba de esta certificación y en más de una ocasión se hablaba de que era una certificación enfocada en riesgos. Yo quisiera preguntarle primero al doctor García Gibson, ¿cuál es la importancia de tener de los riesgos y de tener una adecuada percepción de los riesgos o la misma percepción de los riesgos? Sí, definitivamente el enfoque con base en el riesgo juega un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero. Inclusive las propias disposiciones de carácter general nos dicen que nuestra política de conocimiento del cliente, ¿no?, la que le aplican los sujetos obligados, diferentes entidades financieras, a sus clientes debe ser una política con un enfoque con base en el riesgo. Las propias disposiciones, recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional hablan también, inclusive la primera de sus recomendaciones, habla sobre el enfoque con base en el riesgo. Desde el punto de vista, yo creo que es muy importante este enfoque con base en el riesgo,
da la posibilidad de que las instituciones financieras dediquen sus esfuerzos realmente a lo que pudieran considerar que puede representar un riesgo mayor a que se vean involucradas en una operación de lavado de dinero, ya sea por productos, ya sea por clientes o por regiones, ¿no? ¿Estos riesgos no están ya en la ley? Los riesgos te da la posibilidad de que la propia disposición te da la posibilidad de que cada institución elabore su política de conocimiento del cliente de acuerdo al riesgo de la propia institución. Como que aquí se ha mencionado, existen diferentes instituciones, diferentes actividades en el tema de las entidades financieras. Las disposiciones te hablan de las personas políticamente expuestas, ¿no? Extranjeras, en algunos casos nacionales, etcétera. Pero yendo un poco más allá, creo que esta certificación ayuda a mitigar definitivamente estos riesgos. En el campo de los auditores externos, por ejemplo, es una situación en la que de alguna forma auxilia a la entidad financiera a verificar el debido cumplimiento durante el periodo de un año con esas disposiciones de carácter general. Parte muy importante de la revisión que debe llevar a cabo el auditor externo es cómo esa entidad financiera está midiendo el riesgo en el tema de prevención del lavado de dinero, ya sea obviamente a través de una matriz basada en riesgo, ya sea a través, como lo mencioné, creo que existen 3 pilares fundamentales para el enfoque con base en el riesgo: clientes, productos o regiones donde se está operando. De ahí obviamente la importancia, lo repito, de que este enfoque con base en el riesgo sea aplicado de forma adecuada. Ha ido evolucionando en la teoría el tema de la prevención del lavado de dinero. Como lo dije en un inicio, la piedra angular obviamente es conocer al cliente, ¿no? Pudiéramos ver dentro de este conocimiento del cliente el tema del enfoque con base en el riesgo. Ahora es muy importante también, y se llama de esa forma, conoce tu riesgo, ¿no? Conoce el riesgo en tu propia operación, en la operación que estás realizando en el día a día. Así como tenemos también el conocimiento del empleado, el conocimiento de la banca corresponsal, el conocer el riesgo es un tema prioritario para cualquier entidad financiera. Inclusive la propia supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es con un enfoque con base en el riesgo, de acuerdo también a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces el riesgo lo vas a medir de acuerdo obviamente a la operación que estás realizando, ¿no? Inclusive en diferentes entidades financieras, llámese bancos, están enfocadas pues probablemente a diferentes nichos, a diferentes productos o servicios. De ahí que el enfoque que puede tener la institución A en cuanto a riesgo, pues pudiera ser diferente al que tiene la B en este sentido. Pero definitivamente es fundamental el aplicar un enfoque con base en el riesgo de forma atinada y de forma obviamente confiable, pudiéramos decir, para darle, como lo mencioné, el trato específico, el conocer más obviamente de esos clientes que me pueden representar un riesgo adicional, ¿no? Esta certificación con base en riesgos ayuda, por ejemplo, a estandarizar la percepción del riesgo que tienen las entidades financieras. Ayuda a tener conocimiento y noción, es decir, ya lo comentaba el doctor, por una parte tenemos un marco internacional muy claro, donde no es posible ya trabajar en el sistema financiero de cualquier parte del mundo si no es con un enfoque basado en riesgos. En ese sentido, el temario para la evaluación del proceso de certificación es muy claro, tanto en esta parte internacional como ya se indicaba hace un momento, pero también, por ejemplo, en la parte de auditoría, no nada más en un conocimiento estricto de verificación normativa. Evidentemente las leyes, las disposiciones refieren estos elementos con base en los cuales mínimamente se pondera el riesgo, zona geográfica, producto o servicio, tipo de cliente,
moneda con la que se opera. Entonces, en ese sentido, el proceso de certificación no desconoce y evidentemente está alineado a esta visión. Ahora, lo que ayuda evidentemente es para que las estructuras de cumplimiento y todos los que estamos involucrados en nuestros temas también comencemos a evolucionar en nuestra forma de razonar. Es decir, por una parte, tradicionalmente se nos dice este tipo de actividad o este tipo de cliente representa un riesgo, no hay que tratar con ellos. Y me parece que esta no es la visión correcta. El sistema financiero y cualquier actividad en el mismo por sí misma representa un riesgo, mayor o menor, pero tiene un riesgo. Lo que se tiene que hacer es tener la capacidad de identificar en dónde está el riesgo, establecer el mitigante adecuado para hacerle frente, desde luego administrarlo debidamente, con miras a que la institución en la que estemos no sea utilizada como un vehículo para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, la certificación, por una parte, reitero, nos da la certeza de que tenemos una estandarización y un mínimo, pero al propio tiempo nos da el escalón para continuar el ascenso al enfoque basado en riesgos, a la supervisión basada en riesgos, a la debida administración y gestión de los riesgos. De ahí también la importancia, y de nueva cuenta, que en México estamos siendo pioneros con este proceso de certificación en ese sentido. Quisiera que habláramos de los reportes de auditoría. ¿Cómo se verán impactados con la certificación y con este enfoque de riesgo? Yo creo que al final vamos a tener unos reportes con mayor calidad, pudiéramos decir, ¿no? En ese sentido, dentro del temario de la propia certificación, hay un apartado específico para el tema de auditoría que contiene una amplia bibliografía. Y creo que definitivamente estos reportes deben servir a la autoridad como una materia prima, pudiéramos decir, para la realización de su supervisión, pudieran auxiliar de forma adecuada. De ahí la importancia que las personas que vayan a realizar estas auditorías a las entidades financieras, pues tengan en primer lugar el conocimiento, sigan los lineamientos que existen para la realización de la propia auditoría y tengan reportes de calidad, pudiéramos decir, que realmente identifiquen los temas que realmente representan un riesgo para la entidad, ¿no? Hemos hablado aquí del tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y también otro elemento que se contempla es el financiamiento al terrorismo, ¿no? Es otro tema también que dentro de la preparación para la certificación es un tema que se debe abordar. Definitivamente creo que la función del auditor externo es fundamental, es medular para auxiliar obviamente a la entidad en primera instancia a cumplir con la disposición que las obliga a que exista una revisión por el periodo de un año sobre el debido cumplimiento con la disposición. Estoy convencido que con este proceso la calidad de los reportes y la calidad obviamente de la actividad propiamente de auditoría se va a elevar, ¿no? Pues vamos a tener personas certificadas en esta materia, ¿no? Que es un tema extremadamente importante, ¿no? Bueno, regresando al tema de la certificación de, por ejemplo, los oficiales de cumplimiento en las instituciones financieras, es obligado que por lo menos una persona, llámese oficial de cumplimiento, esté certificado. Pero si la institución financiera quiere decir, no, es que yo quiero certificar a más personas, ¿existe algún límite o pueden certificarse más de una persona por institución financiera? No existe ningún límite y pueden certificarse absolutamente todos. Yo te diría que eso es alinear adecuadamente los incentivos. Lo que se va a querer en las instituciones es que todas las personas que trabajan ahí acrediten esa evaluación, porque reitero, incrementa tu currícula, pero también bien importante, hace rato me lo preguntaste y omití decirlo de manera expresa, revalora el papel del oficial de cumplimiento en las instituciones. Ese oficial de cumplimiento que da un valor agregado, es decir, que no solamente tiene la capacidad de decir qué producto o servicio es riesgoso o qué tipo de cliente o qué zona geográfica, sino también tiene la capacidad de diseñar las medidas adecuadas y de gestionar debidamente el riesgo. Y si me permite rapidísimo, el informe de auditoría, el trabajo de los auditores externos es fundamental, es un insumo
de primera para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque nos puede implicar auténticamente un valor agregado en el conocimiento de la institución y por ende de las recomendaciones que nosotros podríamos hacer. En ese sentido, como lo comentaba hace un momento, hoy no tenemos un pleno conocimiento de los auditores externos independientes y de sus actividades. A partir de la certificación ya lo vamos a tener, porque es fundamental el contacto que tenemos con estos auditores y es fundamental el trabajo que desempeñan por la estabilidad de la propia institución. Entonces, bueno, ya me hablaba también de los requisitos que yo pregunto. Entonces, cualquier persona que esté interesada en certificarse, bueno, que trabaje en el ramo, podríamos decirlo, puede ir. O sea, medularmente, aunque no tenga un trabajo, podría yo decirle, ¿no? Quisiera enriquecer su es correcto, aunque se exige experiencia en la materia. O sea, al final del día, reitero, si eres profesionista, pues que estés titulado y mínimo 1 año de experiencia en la materia. Incluso, porque la propia realidad así nos lo indica, hay personas que no necesariamente cuentan con una profesión, que sin embargo tienen mucha experiencia en la materia. Entonces, esos casos también tienen cabida, aunque ahí la experiencia sí se incrementa de manera importante a 4 años. Pero sí, en efecto, cualquier persona que quiere obtener una certificación, se acreditan los requisitos y puede presentarla y llevarla a cabo. Bueno, nos hemos soltado hablar de si tiene un costo. ¿Esta certificación cuesta? Tiene un costo, es alrededor de 11,000 pesos. Y finalmente, pues esto lo que nos va a permitir es el poder presentar nuestra certificación en el transcurso de 5 años. Nuevamente, bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las fechas de los exámenes y en dónde más lo pueden encontrar para que el auditorio y los interesados en certificarse lo puedan saber. Sí, en la propia página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también en el tuit de la propia comisión, de manera permanente estamos haciendo énfasis en las fechas, en el marco normativo, en la importancia de la certificación, qué es la certificación, etcétera. Pero fundamentalmente en la página de la comisión, ahí se podrá encontrar toda la información en la parte de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, en la Vicepresidencia de Procesos Preventivos. Perfecto. Doctor García Gibson, quisiera preguntarle si usted considera viable o usted cree que vamos en camino hacia que todos los contemplados en la ley como no sé, con personajes con actividades vulnerables tuvieran algún tipo de certificación o no es necesario. Considero que es una iniciativa muy importante, se está dando el primer paso fundamental en este sentido, como lo mencionó el licenciado Alemán, el revalorar la función del oficial de cumplimiento, que es una función muy importante dentro de las entidades financieras para la prevención del lavado de dinero. Y existen, diferentes estructuras, ¿no?, de acuerdo al tamaño de la institución, pero hay entidades financieras, bancos grandes que cuentan con una estructura importante en el tema de cumplimiento, ¿no? Tienen el oficial de cumplimiento, tienen analistas en la materia y tienen, personas que están en el día a día viendo esta idea. Dentro de lo que comentas, yo creo que, ahorita es el primer paso y, sería recomendable extender, ¿no?, esta certificación a, en un futuro, ¿no?, a lo que pudieran ser las actividades vulnerables diferentes a entidades financieras que contempla la ley federal, en donde, se menciona una figura del responsable encargado, ¿no?, que es la persona que dentro de lo que son actividades no financieras se encarga del cumplimiento de la ley, ¿no? Y sería una mejor práctica, pero definitivamente ahorita el primer paso y un paso sin precedentes y con pocos, a lo mejor, de ser el caso, es el que se está dando por parte de la Comisión Nacional Bancaria, que, obviamente lo considero importantísimo y definitivamente veo que va a tener muchos beneficios para el tema de la prevención del lavado de dinero, ¿no? Es un primer paso y sobre él pues vendrán muchos, me imagino, ¿no? Me imagino que vendrán muchas certificaciones también para el tema de
pudiera ser las actividades vulnerables que mencionan y que están previstas en la ley, ¿no? Quisiera que habláramos, tenemos 2 minutitos para terminar, de cuáles son los retos en materia de certificación para la Comisión Nacional. El reto mayor es evidentemente ejecutar el proceso de manera exitosa y alinear absolutamente todos los incentivos para que ésta auténticamente se convierta en una medida de confianza de primer orden en las instituciones del sistema financiero mexicano, de tal manera que no sea concebible el poder trabajar en una institución o el poder llevar a cabo actividades en los temas de prevención del lavado de dinero, si no es contando con la certificación que te acredita que cuentas con los conocimientos necesarios. Yo creo que el principal reto es estar consciente que esta medida es evidentemente retadora y que por lo mismo se le tiene que invertir tiempo para poder acreditar la evaluación y una metodología de estudio importante para cubrir todos los tópicos que se marcan en el temario. Yo te diría que ese es el reto fundamental. Creo que todos estamos inmersos y confiados de que esta es una medida buena. Lo que sigue evidentemente es ejecutarla exitosamente. Bueno, pues nuestro tiempo se terminó, pero yo les agradezco muchísimo que hayan venido a hablarnos de esta certificación y los felicito también a los dos que están trabajando en este tema. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Al auditorio los espero el próximo martes. Mi nombre es Luz María Saucedo en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.